Y en el Ecuador también existen iniciativas que te dan dinero para apoyar a tus ideas. Hanais, que también ganó un concurso muy importante de History Channel. Local de unos 80 metros cuadrados y de ahí pasamos a un galpón de más de 400 metros cuadrados y habíamos contratado 115 personas para el equipo de trabajo. El primer mes habíamos vendido 1.7 millones de dólares. Y con eso pagaste el crédito, dijiste ya, no. Ya subió, ahora toca la caída, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos. Sean todos ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Estamos empezando este primer capítulo de StartCast. ¿Qué es StartCast? Bueno, pues un podcast que se va a enfocar a hablar sobre emprendimiento, hablar sobre startups, hablar sobre lo que significa emprender en el Ecuador. Y la verdad es que para mí es un gustazo realmente poder acompañarles en esta cita que tratamos que sea lo más periódica posible y sobre todo que ustedes puedan conocer un poquito más de nuestros invitados. Y quiero presentar a quien va a conducir este espacio permanentemente, con quien vamos a conversar, no solamente una gran amiga, es mi mejor amiga que está acá conmigo en esta mesa y yo le quiero agradecer, sobre todo porque tuvo la iniciativa de este espacio y esta idea. Quiero que todos aquí brindemos un fuerte aplauso para Alejandra Villasís. Mi querida Ale, bienvenida. Ella ha trabajado muchísimo tiempo en temas de emprendimiento, de innovación. Son más de 10 años que ha estado relacionada con ese motor productivo tan importante que tiene el Ecuador, que son las empresas que comienzan a crecer. Posteriormente empiezan a dar muchas plazas de trabajo y empiezan a cambiar el país. Y eso es algo muy importante. Mi querida Ale, muchísimas gracias por estar acá. Qué bestia, gracias, qué maravilla. Galito, Gracias por la idea y sobre todo por confiar en uno y estamos acá, Ale. Primer episodio. Gracias. Sí, qué emoción, ¿no? Muchas gracias. Realmente, como dijo Galo, este es un sueño que se fue trabajando hace varios años ya. Y salió de conversaciones que tenía con mis amigos, con mis colegas, cuando la gente decía, es que en Ecuador no hay emprendimiento, es que en Ecuador no hay tecnología. Y eso es mentira, porque hay mucho emprendimiento, hay mucha tecnología, hay mucha gente capaz. Entonces yo decía, ¿cómo poder dar a conocer a estos grandes emprendedores? Que la gente sepa que están aquí, que la gente sepa que el producto que estás comprando, el lugar donde estás, viene una historia por detrás. Entonces, agradezco a esta oportunidad, le conté esta idea a Galo. Galo para mí es uno de los mejores comunicadores que tiene el país y realmente él me apoyó en esta locura. Y agradecer a nuestro primer invitado estrella, que ya les vamos a contar quién es y lo que ha hecho. Entonces, y a nuestro público presente. Sí, gracias por estar aquí. Gracias por estar acá de corazón. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, por supuesto, a Qatari, que nos ha abierto las puertas de una manera espectacular. Realmente, desde que les contamos la idea, dijeron, vengan de una. Claro que sí, y la verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias también a Auramotiv en toda la producción. Gracias a Escuela para Humanos. Y en este instante, mi querida Ale, yo quisiera que tú des esta presentación a este primer invitado, porque es un invitado muy especial. Realmente es muy especial. ¿Por qué? Porque desde el emprendimiento ha generado aquello que nosotros consideramos vital, que es un impacto positivo en la sociedad, que no tiene únicamente que ver con que una empresa haga plata, lo cual evidentemente tiene que ser uno de los objetivos, pero nos vamos a dar cuenta de que es una consecuencia de hacer las cosas bien. Cuando uno tiene un objetivo de cambiar el mundo, realmente la consecuencia viene a ser un impacto ya a nivel económico, ya a nivel de cantidad de gente que trabaja contigo, pero qué importante saber que hay personas que están cambiando el mundo desde el trabajo y desde el emprendimiento. Ale, por favor. Así es, la verdad, el proceso de selección de nuestro primer invitado, porque claro, es especial, es como me imagino a las madres su primer hijo, así fue como elegimos a nuestro primer invitado.
quería que fuera una persona que motive, que sea muy humana y que sea un ejemplo de que soy un estudiante, tengo ganas de emprender y ¡pag! Ahora soy un gran empresario que estoy invirtiendo en emprendimientos. Entonces, les voy a contar un poco. Un aplauso para Fabricio Reyes Moreno, por favor. ¡Bravo! Bueno, ¿quién es Fabricio, no? Fabricio es cofundador y gerente general de la empresa Forza Láser, que es una empresa que está rompiendo paradigmas, una empresa ecuatoriana que se dedica a crear máquinas de corte láser. Bueno, ya no es empresa ecuatoriana, es una empresa latinoamericana porque está vendiendo ya en México, en Perú y en Costa Rica. Entonces es una empresa que está escalando de una manera impresionante. Fabricio también fue inversionista y co-founder de Deluxe Volcán Hotel en Baños. Ya Ajá. vamos a hablar un poco de esto. Y ya nos vamos a ir también. Sí, ya nos vamos Claro. a ir porque ya nos va a invitar. Fue cofundador de la empresa Nanox 19, que surgió en la pandemia, una empresa que llegó a crecer muchísimo en una época tan difícil, y cofundador y estratega comunicacional de Handeyes, su primer emprendimiento. Entonces, bienvenido, Fabricio. Fabricio, Qué honor bienvenido. Un tenerte aplauso aquí. para Fabricio. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido. Estoy muy bien, Galito y Ale. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Nuevamente voy a pedir un fuerte aplauso para esta gente linda que nos acompaña Sí. hoy. Oye, Quiero empezar favor. diciendo que soy una persona que se mueve o cuyo motor de motivación es ver a otras personas cumplir sus sueños. Y me siento tremendamente honrado por haber sido el invitado número 1 en su podcast. De verdad, muchísimas gracias, Galito y Ale. No, Gracias. Fabricio, al revés, de corazón, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Hay tantas cosas que hablar contigo. Es una historia que evidentemente es un camino, ¿no? Y lo más bonito de las historias es cuando en este camino vas conociendo personas, vas teniendo errores, vas teniendo aciertos. ¿De qué otra manera se puede aprender si no es cometiendo errores? Pero antes yo quiero hacerte 3 preguntas, que es un poquito la mecánica con la que quisiéramos romper el hielo en este instante. Así rápidamente. Lugar de Ecuador favorito. Baños de Agua Santa. Baños de Agua Santa, ahí está. Sabe vender, nomás te digo, impresionante. Comida típica favorita. Cualquier cosa que se venda en Baños de Agua Santa. No, Fritada. la fritada, está Bien. muy bien. Nombre de empresario, emprendedor que te ha inspirado. Elon Musk. Sí. Muy bien, desde la innovación. Y precisamente de lo que vamos a hablar. Pero quisiéramos empezar, pues, mi querida Ale, conociendo un poquito más al personaje desde sus inicios. Claro que sí. Bueno, para los que no saben, Fabricio es una persona que ha tenido una formación bastante interesante y bastante diversa. Él es ingeniero electrónico en automatización y control de la Universidad de ESPE, pero también tiene una maestría en neuromarketing, administración y gestión de empresas. Y estuvo recientemente en un programa de liderazgo súper competitivo que fue en Georgetown University. Ahora, Fabricio, cuando uno escucha del emprendimiento, a veces te fijas en la gente que está haciendo, sale de su casa, idea en un garage, muchas veces no te resaltan mucho la formación académica, sino la idea que tuvo. Pero con tu formación académica tan diversa, cuéntanos cómo esta formación te llevó en tu camino de emprendimiento, desde que saliste, desde que tuviste la oportunidad de hacer tu pasantía en el TEC de Monterrey, creando tu primer startup, hasta ahora Forza Láser. Ok. Esta pregunta tiene 2 aristas, la educación formal y la autoeducación. Yo le agradezco tremendamente a la educación formal, sobre todo a mi alma mater, a la ESPE, haberme enseñado acerca de ser perseverante, ser disciplinado, porque estudiar una ingeniería en la Escuela Politécnica del Ejército o Universidad de las Fuerzas Armadas, como se llama ahora, es un verdadero reto. Y tremendamente feliz porque aquí están mis compañeros de la U. Un fuerte aplauso para mis compañeros que están acá. Le agradezco mucho porque se sufrió bastante.
Imagínate que entramos a la carrera entre 200 y 300 personas y nos graduamos 4 personas No. en los 5 años que es la carrera. El 2%, para que veas que soy bueno también para matemáticas. Sí, siempre destaco que nosotros estudiamos con el mismo pensum que se estudia en el Massachusetts Institute of Technology. ¡Wow! La universidad, la ESPE, a nivel de ingeniería, número 1. Y por otro lado, la autoeducación creo que es tremendamente importante, sobre todo en temas como el liderazgo, la innovación o cómo te llevas con otras personas, tus relaciones humanas y en negocios. Creo que los emprendedores pecamos de no estudiar negocios y de dejarse llevar por su talento. Hay muchísimas personas que son tremendamente talentosas y que al final del día sus negocios no tienen los resultados que deberían tener. Y probablemente sea por falta de autoeducación en negocios. Sí, efectivamente. Y coincidimos, ¿no? Sí. Nosotros también tuvimos la oportunidad de formarnos en la misma universidad, nuestra alma mater, la Universidad Católica. Y pues yo pienso que todas las experiencias que se tuvo ahí, toda la gente que conocimos en el camino, grandes profesores, realmente ha sido muy importante en nuestra vida. A la final la formación es lo que después es el respaldo, ¿no? O sea, tú vas hay muchas cosas que por intuición, y el emprendedor es una persona que tiene mucha intuición, de una u otra manera, ¿no? Pero esa intuición no debe ser tan a ciegas. La intuición es un resultado de la información que tú tienes. Ahí Entonces, está. hay personas tremendamente talentosas con muy buena intuición, correcto, naturalmente existe, pero no es el estándar. Entonces, todos tenemos intuición, todos tenemos buenas ideas. Y yo siempre digo, una buena idea que tienes en este momento, y piensen en las ideas que tienen ahora, hagan lo siguiente, lean 3, 4, 5 libros, sigan 2, 3 cursos de emprendimiento en internet durante 6 meses, y en 6 meses regresen a ver la idea que tienen hoy, y les prometo que no les va a parecer tan buena idea. Entonces, la intuición es un resultado de la información que tienes en tu cabeza. Totalmente. ¿Cuáles eran esas primeras ideas que nacías? Porque, a ver, estabas estudiando una carrera muy técnica, una carrera que se basa mucho en números, mucho en la parte, a ver, ¿cómo era el nombre? ¿Ves? Que era hasta difícil de... Automatización, ingeniero electrónico en automatización. ¿En qué espacio le permitías o te permitías también crear? Porque evidentemente el espíritu del emprendedor crea. ¿En qué momento te permitías crear una idea a partir de lo que estabas haciendo? Aparecían números al frente tuyo y decías, si esto lo pongo acá de esta manera va a aparecer un emprendimiento. ¿Cómo fue eso? Creo que algo que me funcionó mucho fue matar 2 pájaros de un tiro. Entonces, en la universidad teníamos que realizar proyectos. Ajá. Y yo hacía que esos proyectos luego se hagan negocio. Eso, Entonces, claro. en clase de sensores, inventé una cortina que cuando salía el sol se cerraba sola, se abría sola, y que cuando ya no había luz solar se cerraba sola. Y luego esa cortina yo la alquilaba a otros estudiantes de otras universidades, y ese era uno de mis primeros negocios en la universidad. Wow. Y era mi Ok. proyecto de la clase de sensores. Era un deber. Era O un sea, deber. vendías tus deberes. Sí, yo vendía mis deberes. Una a duras penas vendía pasteles. Que podrían ser deberes. Qué genial, qué genial. ¿Podemos seguir con la próxima Sí, pregunta? por favor. Algo muy interesante y el por qué también escogimos a Fabricio como nuestro primer invitado. Y les cuento un poquito de cómo yo llegué aquí. Tuve la oportunidad de trabajar en el año 2013 en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí tuve unos jefes impresionantes, jefes y jefas que tenían ideas loquísimas como las de Fabri y que lo que querían era ver cómo podíamos dar un apoyo a este tipo de emprendedores, un empujoncito con financiamiento, con asesoramiento, y ahí pudimos crear un programa que se llama Banco de Ideas.
Y este fue, digamos, mi primer emprendimiento desde la política, ¿no? Ajá. Porque también uno puede emprender dentro de la política y creamos este fondo de inversión y Fabricio fue uno de los primeros ganadores de este fondo de inversión de Capital Semilla. En este contexto, mi Fabri, ¿cómo te ayudó el Capital Semilla? ¿Qué tan difícil fue conseguirlo y cómo fue esa planificación para ver, ok, una vez que lo gané, ¿qué voy a hacer con esos recursos? Ok, un paréntesis acá. Quiero decirles a todos que no solamente en Ecuador, sino que en toda la región de donde nos escuchen en este podcast, que recursos existen y que iniciativas que te quieren apoyar para tu idea existen. Y te pueden apoyar con mentorías, te pueden apoyar con asesorías y te pueden apoyar con dinero. Piensa en una idea de negocio que tienes ahora y que quizás sientes que no puedes dar el siguiente paso porque no tienes el capital. Quiero decirte que en el ecosistema de emprendimiento de toda la región y en el Ecuador también existen iniciativas que te dan dinero para apoyar a tus ideas. Y una de esas primeras iniciativas que hubo en el Ecuador se llamó Banco de Ideas y fue en el 2014. Este programa entregaba $50,000 a la mejor idea de emprendimiento. $50,000 y en 2014. Ojo que ya han pasado 9 años. El ecosistema ahora está muchísimo más evolucionado y es muchísimo más fácil acceder a recursos de este tipo. Los $50,000 que entregaba el fondo eran no reembolsables y la mayoría de estos fondos funcionan así. Entonces, si tú tienes una idea de negocio, pues abrir un poquito la mente, la invitación y a buscar fondos de inversión, el nombre de tu país y vas a encontrar algunas opciones muy interesantes. ¿En qué nos ayudó en esa época? Nos ayudó muchísimo. Cabe destacar también que como estudiante o como emprendedor es súper importante que tú estés siempre involucrado en diferentes actividades extracurriculares, en eventos, en concursos, en iniciativas, porque es ahí donde vas conociendo estos fondos que te comento. Claro. En 2014, a inicios del año, fue cuando nos notificaron que habíamos sido beneficiados. En esa época no recibimos el dinero, sino que recibimos $50,000 en maquinaria. Creo que en lo que más me ayudó es en acelerar tu mente, porque una idea es pensar en tu negocio sin recursos en la cabeza y otra cuestión es pensar en tu idea con $50,000 que van a llegar. Entonces, claro, nosotros pensamos que el dinero iba a llegar a la siguiente semana o que iba a llegar en el corto plazo. Se tardó 9 meses en llegar, pero lo interesante es que nosotros desde el día 1 empezamos a actuar como si el dinero ya estaba en la cuenta. Entonces teníamos el negocio dentro de la residencia universitaria en la ESPE. Ajá. Y cuando ya nos notificaron, nos motivamos a rentar una oficina. Y de hecho nos endeudamos para poder hacerla más bonita, le pusimos luces, la hicimos súper tecnológica, pensando que ya va a llegar el dinero. Como el dinero no llegaba, nos tocó rentabilizar a fuerza lo que teníamos en mente. Y claro, luego de 9 meses, cuando finalmente llegaron las máquinas del capital, pues llegaron en buen momento porque ya teníamos 9 meses de experiencia emprendiendo. Ya ganaron tiempo. Ganamos de esa forma. Claro, capaz si llegaban más pronto hubiésemos cometido muchos más errores. Claro. Oye, ¿y cuál es la manera? Por ejemplo, hay gente, aparte de las instituciones públicas, por ejemplo, hay gente que está dispuesta a invertir en tu idea. O sea, hay personas que por ahí te pueden dar una mano y tú vas y les presentas un proyecto y dices, tengo esta idea y te pueden soltar una platita ahí. Claro que sí. A veces cuando buscamos inversionistas nos dejamos llevar por el concepto súper cuadrado de te doy dinero y a cambio te doy acciones, que puede ser una modalidad, pero siempre en etapas tempranas es primordial la confianza. Entonces, ya en Forza Láser, mi primer inversionista es un amigo, ahora es amigo, pero en esa época era un ex estudiante de la universidad que tenía una tienda de componentes electrónicos.
donde todos los estudiantes de la ESPE íbamos a comprar componentes electrónicos para nuestras tareas. Entonces, en alguna ocasión, yo tenía que ir a un concurso con Dieguito, que es mi socio, mi mejor amigo, y no teníamos plata para comprar los componentes electrónicos. Y fuimos donde Fabián y le pedimos que por favor nos auspicie, nos dé un descuento. Y finalmente Fabián nos apoyó y nos dio los componentes electrónicos para ir a un concurso de robótica. Años después, cuando ya era emprendedor y tenía esta idea de fabricar las máquinas de corte láser, mi primer inversionista fue él. Fui nuevamente donde Fabián y le dije, Fabi, tengo esta idea, necesito $5,000 para poder arrancar, fabricar 3 máquinas y vender. Y claro, gracias a la confianza que se había generado años atrás, él me dio los $5,000 sin abogado, sin trámites, sin intercambio de acciones. En esa época ni siquiera estaba constituida legalmente mi empresa. ¿Ya? Al final del día fue un tema de confianza. Fabián es mi primer apoyo financiero, prestamista, inversionista, como lo querramos ver. Fabi, si estás escuchando esto, Qué chévere eso. muchas gracias. Era como el Bessi. Sí, espectacular. Ajá. Y repetí la fórmula luego con varios amigos Claro. y luego en la última inversión que hice también repetí la misma fórmula y me ha funcionado muy bien. Al menos en el ecosistema latino, que no es tan avanzado como de fondos de inversión, donde das intercambio de acciones, pues esta dinámica funciona muy bien. Incluso hay un término interesante para eso, es Family, Fools and Friends. Ok. Porque ¿quiénes son los primeros en creer en ti? Los La amigos, familia, claro, la claro. familia, los que están aquí presentes. Los que aplauden. Y eso es tan importante porque, claro, cuando por más excelente idea que tú tengas, por más buen proyecto que sea, los inversionistas no van a llegar. Primero llegan tu familia, tus amigos, aquel amigo que confía en ti, te presta dinero Sí. o te presta un local para hacer tu primer podcast. Sí. Tal cual. Entonces, eso me parece súper interesante. Y en ese sentido, Fabri, con tu capital semilla pudiste crear Hannice. Hannice, que también ganó un concurso muy importante de History Channel, una idea para cambiar la historia. De lo que estuve leyendo, investigando y lo que me contaste, eso te permitió abrir conexiones comerciales, políticas, te dio recursos. ¿Cómo con esos recursos saltaron a crear desde Hannice tu siguiente empresa? O sea, ¿cómo fue la decisión de, ok, este gran premio lo vamos a invertir no en un viaje, no en una casa, sino lo vamos a invertir en hacer crecer nuestro negocio? Perfecto. A ver, Handice es nuestro proyecto social, digo nuestro porque Dieguito pues obviamente es parte. Y fue con este proyecto con el que ganamos el Banco de Ideas también. Si lo recuerdan o si no pueden googlearlo, Handice es este proyecto de ayuda a niños con discapacidad visual, niños ciegos. Nosotros hacíamos tecnología para que los niños ciegos puedan caminar mejor, Sí. ¿ok? Era un sensor que les permitía a ellos detectar obstáculos. Ellos naturalmente generan un mapa mental y de esa manera pueden movilizarse y ganan autonomía y ganan autoestima también. Eso era Handice, ayudar a las personas con discapacidad visual a través de la tecnología. Ahora, aquí sí me gustaría ser bien enfático. Una buena idea, excelente idea, ganamos concursos con esta idea y muy mal negocio. Claro. Es diferente. Ojo, una buena idea no necesariamente es un buen negocio. Entonces, probablemente aquí muchos ya están así como, ¿qué pasó? Ajá, ¿Ya? ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, y yo cometí muchos errores en mis primeros años de emprendedor porque yo viajaba por el Ecuador y por Latinoamérica entero contando la historia de Handice, porque la gente percibía que Handice era un emprendimiento exitoso y en realidad no lo era. No vendíamos ni un centavo. Porque tú puedes tener una misión muy linda, cambiar la vida de las personas y al mismo tiempo no tener ni un centavo en la cuenta. Entonces, Handice es ese ejemplo de proyecto hermoso que a mí me encanta y le agradezco
y que no generaba los recursos para ni siquiera hacerlo sustentable. Entonces, una buena idea, pero un mal negocio. Y con eso respondo tu primera pregunta que tú me decías, ¿cuáles fueron tus primeras ideas de emprendimiento? Y las primeras ideas de emprendimiento eran muy de ingeniería, porque no teníamos la inteligencia de negocios. Por eso es muy importante tener la inteligencia de negocios. Nosotros aprendimos a la mala, como no se debe aprender a estudiar acerca de negocios. Entonces, Handais fue eso, y en paralelo creamos una empresa de impresión 3D. Y gracias a esa empresa de impresión 3D, porque la idea era, con las máquinas que ganamos en el fondo, la idea era imprimir en 3D el dispositivo. ¿Ya? Okay. Imprimíamos en 3D el dispositivo, pero ese dispositivo se donaba a los niños ciegos, ¿ok? Pero teníamos la capacidad productiva de las máquinas y con esas máquinas brindábamos servicio de impresión 3D a diferentes industrias, a diferentes estudiantes. Y ese era el verdadero negocio. Un negocio que nadie conocía, un negocio que no salía en la televisión, que no salía en las revistas de negocios, pero ese era el negocio que nos daba de comer. Mientras tanto, en las revistas de emprendimiento, en los podcasts, en los viajes, en las conferencias, el que brillaba era Handais. Y yo siempre aclaro esto, porque a veces hay personas que ven esa historia y se meten a emprender, inspirados por Handais. Y dicen, no lo hagan. No, cuidado, porque una buena idea y un mal negocio, ¿ya? Claro, pero tú dijiste, es su proyecto social, o sea, Claro. se lo mantienen Sí. y es parte de su entorno. Años después, ya con la madurez del caso, como te digo, la ganamos a la mala, Ajá. ganamos la conciencia de que de verdad es un proyecto social. O sea, ya renunciamos al deseo de querer hacer dinero con Handais, porque era como el sueño del estudiante de ingeniería de voy a inventar algo a lo Tony Stark y voy a hacerme millonario con esto. Esa era la idea miope en la universidad. Y no fue así. Entonces, Handais es el proyecto social a conciencia nuestra. Y pues bueno, está ahí el proyecto. Ayudamos todavía a algunos niños, pero sabemos ya que se trata 100% de ayuda social. No es un negocio. Pero evidentemente les dio otro tipo de capital, Claro. el capital de conocer más personas, un networking muchísimo más amplio. Cada comercial del precio de la historia les veía pues a los muchachos Claro, ahí totalmente. todo el tiempo y evidentemente eso te da un valor adicional, un valor agregado. Obviamente, y es lo que yo le agradezco tremendamente a esta etapa de mi vida. Y lo único que yo cambiaría simplemente es la conciencia de que no era un negocio, Ajá. porque eso causaba mucho sufrimiento. Ahora, si tú vas con la conciencia desde el día uno de esto es para ayudar, esto es Claro. ayuda social, Ya esto sabes. no es para hacer dinero, pues todo lo demás está bien. Yo lo digo así, capaz lo transmito, que en esa época no era consciente y yo quería que sea una empresa, pero pues si tú eres consciente desde el día uno es espectacular Claro, todo lo de que acuerdo. hizo con este proyecto social. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, has mencionado a Diego 2 veces. ¿Quién es Diego? Para los que no conocen, Diego Aguinzaca es socio de Fabricio, una mente brillante igual que él. Y tu socio, tu compañero, quiero hablar un poco del equipo. Para mí el equipo es algo muy importante porque sin tu equipo uno no es nadie. Yo pienso que mis mejores proyectos de la vida, yo le decía hoy a Galo, han sido gracias a mi equipo. Sí. Y aquí está mi hermoso equipo del presente, del pasado, todos aquí. Y agradezco siempre todo el apoyo. Un aplauso a mi equipo. Uno no puede hacerlo solo. No. Cuéntame, entonces en ese contexto, tú, Fabri, ya tienes un equipo de 30 personas. Y esas 30 personas han generado, Galito, 1,200 plazas de empleo indirecto. Eso es increíble, es un indicador brutal. Háblanos de la importancia de tu equipo. Si alguna vez sentiste que tu equipo estuvo sin ánimo, agotado, y cómo los motivaste, porque yo sé que tú eres ese eje motivador. Cuéntanos un poquito. Wow, esas preguntas.
A ver, primero creo que una de las ventajas injustas, así le digo yo, porque es algo que no es tan fácil de conseguir, por eso es una ventaja injusta, es tener la bendición de tener un buen socio, un excelente socio en el que tú puedas confiar al 100% a nivel de persona, obviamente en primer lugar, y luego en el trabajo. Entonces hay decenas de cosas ultra importantes que yo ni me entero y que mi socio las hace, Dieguito las hace. Igualmente, hay cosas que él ni se entera, pero que él sabe y confía 100% en mí. Entonces, para mí, esa es una bendición, ¿no? Una ventaja Sí, injusta. sí, es correcto. Y luego el equipo es tremendamente importante y todos somos humanos, entonces creo que el reto más duro es que tú como fundador o como emprendedor estés bien. Porque cuando un colaborador no está bien, tiene un problema en casa, se peleó con la novia, su papá, su mamá está enferma, va donde su jefe directo, ¿no? Y su jefe directo le ayuda. Cuando el jefe directo, mis gerentes, están enfermos, tienen problemas en casa, se pelean con la novia, van donde Fabri, ¿ya? Entonces, cuando Fabri tiene un problema, hay que ser muy conscientes de que Fabri va donde Fabri. Entonces, Claro. el reto justamente de un emprendedor es como tener ese coraje de poder ayudarle a todos y saber que si en algún momento tú estás necesitando ayuda, tienes que pararte duro y decir, ok, Fabri, vamos a ayudarnos juntos, pero tú contigo. Ese creo que es el reto más importante. Y hacer las cosas correctas para que tú estés bien y poder ayudarle a tu equipo. Porque es tremendamente importante que tu equipo te vea bien para poder ayudarle. 100%. ¿Y qué hacer en los momentos cuando no estás bien? O sea, cuando realmente no lo estás. O cuando una parte importante del equipo no está bien. O sea, ¿cuáles son esas herramientas? Porque normalmente, y todos esperamos, y todos siempre intentamos mostrar la mejor cara y estar siempre súper felices y súper contentos. Pero llega un punto en la vida en la cual no estás. Claro. ¿Qué haces en ese momento? Mire, creo que he desarrollado una ventaja injusta y la cuento en infidencia. Yo nací cuando mi padre tenía 50 años, entonces crecí con un papá abuelito. Cuando yo tenía entre 12 y 15 años, a mi papá le diagnosticaron cáncer. Entonces, aprendí a través de él a vivir la vida al 100%. Él era una persona que vivía todos los días como si fuera el último día y que nos enseñó a tomar decisiones, a ser correctos en la vida y a no sufrir. A que si algo hoy no está bien, mañana va a estar bien. Porque imagínate, una persona de 65 años con 2 hijos adolescentes que recién le diagnostican cáncer, reconstruyendo su vida financieramente también. Yo nunca lo vi mal a mi papá. Nunca lo vi mal a mi papá. Entonces, yo considero que inconscientemente absorbí esa capacidad de... Esa resiliencia, ¿no? resiliencia de irte solo, porque muchas veces mi hermana que está aquí, un fuerte aplauso para mi hermana. Que nos va a invitar a baños a toditos, dijo. ¡Eso! Esa es. Mi hermana muchas veces lo acompañaba a mi padre a las quimioterapias, pero hay a veces en las que no podía. Entonces papá se iba solo a las quimioterapias y salía de ahí manejando. Entonces, con ese ejemplo de fortaleza, creo que es difícil que yo esté mal, porque sería injusto para la memoria de mi papá. Wow, Pero sí, luego, interesante. alguna vez escribiendo un artículo al respecto, me di cuenta que todos tenemos en nuestra familia un eje de motivador así. En mi caso es mi papá, pero quizás en tu caso es tu mamá, es tu hermano, o es tu abuelo, o es tu abuela, o es un tío. Entonces, la invitación es, busca en tu árbol genealógico, en la historia de tu vida, esa persona que la luchó y que sufrió, estoy seguro, muchísimo más de lo que tú estás sufriendo ahorita.
y luego analiza si tienes problemas o no y te vas a dar cuenta que realmente no tienes problemas. Un aplauso para Un eso, aplauso, definitivamente. Qué lindo, qué Es lindo. una tremenda enseñanza, tremenda Qué lindo, enseñanza. qué lindo. Y eso es tan cierto porque el mundo del emprendimiento tiene muchos altibajos, ¿no? Muchas veces estás escalando, estás creciendo y viene un problema, viene la pandemia, viene un alza en los precios de los commodities que te encarece todo. Y es como poder manejar esa problemática con tu estado de ánimo, darle eso a tu equipo y decirle, tranquilos, vamos a salir de aquí. Y ahorita que estoy tocando este tema, justo le contaba hoy al Galito, parte de los emprendimientos que desarrolló Fabricio y su equipo fue en plena pandemia. Claro, En claro. plena pandemia, cuando uno dice, tuta, me voy a deprimir, me voy a encerrar en la casa y ¿qué más puedo hacer, no? Es como un tema de supervivencia. Yo creo que a mucha gente le pasó y vimos muchos de emprendimientos de comida que empezaron a aparecer, muchos de emprendimientos de diversas áreas. Como un factor de supervivencia. ¿Qué tanto de supervivencia tiene que ser el emprendedor, no? Tiene que ser tremendamente superviviente Sí. el emprendedor. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El libro negro del emprendedor. Es más, si ahorita estás escuchando este podcast porque quieres buscar inspiración para emprender, para saber si le haces o no le haces, creo que este libro es una gran herramienta, porque ahí te resumen 14 características que los emprendedores tienen, o 14 situaciones que el emprendedor soporta. Entonces, luego de leer el libro, tú vas a decir, creo que no lo voy a soportar, y ya renuncias con toda la tranquilidad, porque hay que aceptar también que era como que hay una presión social de, si no eres emprendedor, no eres chévere. Sí. Y hay que aclarar que no todos tenemos que ser emprendedores, que el mundo necesita excelentes colaboradores, las empresas, los emprendimientos necesitan excelentes colaboradores para sacar las cosas adelante. Entonces, este libro es súper recomendado, y sí, el emprendedor tiene que tener una capacidad de supervivencia increíble. Sin Y duda. pues, si ustedes quieren, les contamos la historia de la pandemia. Por Vamos favor, a ver. por por favor, favor. claro que sí. Cuéntanos. A ver, vamos a darle unos 4 o 5 minutos, ¿ok? Les voy a pedir súper atención acá, porque creo que de esta historia alguna vez alguien hará una película, se los juro. Wow. Ya venía la pandemia, acuérdense, más o menos enero del 2020, y ya se empezaban a escuchar las noticias. En ese entonces yo tenía reuniones con Dieguito, con mi socio, como, Fabri, ¿qué vamos a hacer? Fabri, en las crisis es donde salen las mejores ideas, ¿qué vamos a hacer? Y era como una desesperación de, ¿qué vamos a hacer? Y el discurso al final era, hay que estar tranquilos, ya va a llegar. Enero, febrero, marzo, y lo único que llegó fue la cuarentena. A mediados de marzo se cierra todo, todos a teletrabajo, y nosotros específicamente habíamos decidido lanzar un nuevo producto, para lo que nos endeudamos con un crédito de $200,000, Okay. 2 semanas antes de la pandemia, $200,000, y esa plata nosotros la invertimos al 100% en proveedores para crear las nuevas máquinas. No. Es decir, que todo ese dinero ya no estaba en la cuenta, y teníamos que pagar alrededor de $7,000 mensuales desde el día 30, ¿ok? La primera cuota se pagaba como justo el 20 de marzo, ¿listo? Teníamos en esa época 27 personas en el equipo de trabajo, y me parece que en la cuenta habían $3,000. Teníamos que pagar sueldos, pagar renta, pagar todos los créditos, porque no era el único crédito que teníamos, y adicional a eso no teníamos inventario, no teníamos absolutamente nada. En términos técnicos estábamos Quebrados. decías. quebrados, no lo sé, complicados. ¿Listo? Entonces, claro, las conversaciones de qué hacemos eran cada vez más intensas, porque ya era 15, 16, 17, 18, 20, 21 de marzo, llegaba fin de mes y algo había que decirle a las personas que trabajan para nosotros. Claro. Finalmente, Dieguito, que es la parte de ingeniería,
el que tiene las super ideas, tenía propuestas como de inventémonos una mascarilla que mate el virus, así, Ok. esas ideas. Entonces, ¿es posible? Sí, él decía que sí. Entonces, listo, yo le creo. Y Ya claro, le creo un ratito, espere. yo le creo. Entonces, mi rol es vender. Mi rol es vender. ¿Ya? El rol de Diego es crear, mi rol es vender. Entonces, listo, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces, con el equipo de marketing lanzábamos la propuesta de, se tiene esta mascarilla que tiene ventiladores, etcétera. Y obviamente las personas estaban desesperadas y querían pagar, valía $20 y la gente decía, Toma sí todo quiero, mi pero quiero dinero. entrega inmediata. Y Diego decía, no, Fabris, que me demoro 6 semanas. Entonces no hay negocio, ¿ya? Y bueno, ideas van, ideas vienen. Acuérdense que les conté esta idea de las impresoras 3D, por lo que de cierta manera somos súper conocidos en el mundo de la impresión 3D. Y si ustedes recuerdan en la pandemia, se escuchaba mucho de que se imprimían mascarillas, se imprimían respiradores para donar a los hospitales. Entonces llega una solicitud a mi teléfono de que necesitan que les ayudemos a imprimir estos protectores faciales. ¿Se acuerdan que habían en los hospitales, en las industrias? Y claro, nosotros en esa época regalamos como unos 300 kilos de material para que las personas hagan, porque nosotros andábamos como en otra onda y ya aprendimos que donar no necesariamente es un negocio. Claro. Y no estábamos para hacer obra social en esa época. Claro. Y bueno, en esa serendipia, una amiga me dice que necesitan 10,000 protectores faciales para un hospital. Y obviamente 10,000. con una impresora 3D vas a tardar 3 pandemias en imprimir 10,000 protectores faciales. Me dice, Claro. Fabri, tú que tienes impresoras, ayúdanos. Entonces, fui obviamente donde Diego. Diego, tengo esta oportunidad. ¿Se puede o no se puede? Adivinen qué me dijo Diego. Sí, se puede. Sí se puede, puede, ¿ya? todo Sí se se puede, puede. ¿ya? Seguro, sí, como les dije, yo le creo, ¿ya? Entonces, obviamente, Dieguito inició con toda la fase de ingeniería, de desarrollo, y me dijo, Fabri, en 15 días tengo, ofrece, en 15 días. ¿Seguro? Sí, seguro. Dios mío, fui a negociar y incrédulo yo todavía, incrédulo, ¿ok? Me senté a negociar, me preguntaron otra vez, ¿seguro se puede? Sí, seguro se puede. Listo, contrato firmado. Y yo ya sé que a veces los contratos firmados se caen. Ojo, emprendedores, que a veces se emocionan con el Claro. contrato firmado. Ajá, y sobre todo en el sector público. Entonces, era un hospital privado. Entonces, anticipo, la mitad. Íbamos a vender como en $3, ¿ok? Entonces, la mitad era $15,000 de los 10,000. Y me hicieron la transferencia. Entonces, con eso fue como, Diego, esto es real. Tienes que 15 cumplir. días para... No sé de dónde te sé sacas, cómo, pero pero lo lo haces. sé. Claro. Luego, pues, maduramos la idea con el equipo de marketing. Creamos una marca, quizás la conocen, se llama Nanox 19. Sus protectores faciales azulitos, que tienen una marca vacancísima y todo el mundo pensaban que eran gringos. Nanox 19. Al siguiente día entró otra orden, 20,000. Al siguiente día otra orden, Wow. 30,000. Lanzamos la publicidad en internet y el primer día vendimos otras 40,000 unidades. Wow, ¿cuántos vendiste en total? 2 millones de unidades se manufacturaron. ¡Wow! No, ¡qué maravilla! Qué loco. Pero que nació del Podrás, llegaste a vender 2 millones de unidades. Exactamente. Dieguito se tardó 21 días. Ok. No 15, pero bueno. El hecho es que ya estaba vendida la producción de todo el mes. Pasamos de fabricar los protectores faciales en la casa de Dieguito. O sea, todos los colaboradores de Forza se fueron a la casa de Dieguito a hacer una línea de manufactura. Pusimos las máquinas que teníamos como a orden del día para cortar el plástico, para imprimir y todo el Ajá. tema. Y a la semana ya estábamos en un local de unos 80 metros cuadrados y de ahí pasamos a un galpón de más de 400 metros cuadrados y habíamos contratado 115 personas Wow. para el Qué equipo de increíble, trabajo Qué increíble. a las 2 semanas de iniciar la cuarentena. O sea que fue tremendo. El primer mes, o sea, ese marzo que te dije que estábamos
re fregados en temas financieros, habíamos vendido 1.7 millones de dólares en 2 semanas. ¡Qué Qué maravilla! increíble, qué increíble. Otro aplauso. Y con eso pagaste el crédito, dijiste ya, Claro, no. No, ¿qué hicieron? Ya, ahora Hay más, hay más. ya subió, ahora toca la caída, ¿no? A ver, fue muy intenso, porque era una nómina de 100 personas. Necesitamos maquinarias industriales. Entonces Claro. pasamos de hacer cositas en impresoras 3D pequeñitas y de repente en la fábrica habían unas máquinas gigantes que se encargaban de cortar el material, de inyectar el material, de empaquetar. O sea, era una cosa tremenda, tan poderoso que hasta en CNN nos hicieron una entrevista y por ahí está, ya les paso el enlace. Brutal. Por suerte, alguien me dio el consejo, porque para esto siempre pedí mentorías. Ojo, clave fue pedir mentorías. Claro, es Financieras, contables, de marketing. A todo el mundo le pedía mentorías a mis mentores hoy. Y uno de mis mentores me dijo, esto es pasajero. Ni se te ocurra comprar maquinaria. Alquila. Ah, ok. Y fue el mejor consejo que me pudo Claro. dar. Claro, porque en esa dinámica entró toda esa plata, pero nosotros quisimos repetir el ciclo y fabricamos más material, más protectores faciales, porque fabricábamos 25,000 unidades al día. De repente llegó el producto chino, Claro. la gente ya no le importaba el protector facial, te estoy hablando ya de julio, agosto, y teníamos un inventario de más de 700,000 protectores faciales que no se movían y 115 personas en nómina. Y nos tocó liquidar a todo el mundo. Qué terrible. Tan dura fue la caída, Ay. tan dura fue la caída, que terminamos con menos 496,000 dólares en el estado de resultados. No. No, ya. Ahí. ¿Ya? O sea, lindísimo toda la experiencia de haber generado trabajo durante la pandemia, toda la curva de aprendizaje, la logística. Tuve distribuidores que compraban mi producto y vendían. Y 3 de mis distribuidores compraron casa con la plata que hicieron Claro, pues. vendiendo mis protectores faciales. Es una de las historias poderosísimas. Pero al final, mi empresa, que fue la que creó todo esto, terminó con un estado de resultados de menos 496,000 dólares. Para esa fecha, mi papá falleció, justo como en los mismos días. Entonces, yo tengo una carta, yo tenía 27 años en esa edad, y el título de la carta dice, del Fabri de 27 para el Fabri de 30, para el Fabri de 35, de 40, de 50, como diciendo, oye, tu papá está abajo a punto de morir, está en su lecho de muerte. Tu empresa está requebrada. ¿Qué vas a hacer? Solo sé que vas a salir. Entonces, cuando tengas algún problema, regresa a ver esta carta y te vas a dar cuenta que todo va a estar bien. Todavía no la he vuelto a abrir a la carta, pero esa era la situación para agosto del 2020. Entonces, obviamente, luego de todo esto, nos reunimos con el equipo principal de la empresa, con los líderes, que son 7, y fuimos súper abiertos con Diego, diciéndoles como, qué bacán lo que hicimos, se los agradecemos, pero lamentablemente los estados son estos. La fregamos, porque quisimos repetir el ciclo y ahí tenemos una bodega de cosas que nadie quiere comprar. Y claro, el sentimiento era como, bueno, Fabri y Diego, pues aquí estamos, vamos para adelante y vamos a ver qué hacemos. Y lo que siempre voy a agradecerle a la vida y a mi equipo de trabajo, qué bien que no he llorado hasta ahorita, Sí, yo ya estoy así. ¿Dónde estamos? Estamos emocionados. ¿Qué historia, qué historia? es que uno por uno se fueron poniendo de mi equipo de trabajo. Fabri, Diego, no se preocupen, aquí me quedo a trabajar gratis para levantar esto. Y todos mis líderes se pusieron de pie con ese discurso y dijeron, aquí no pasa nada, de que la sacamos, la sacamos. Qué bonito eso, oye. Qué increíble. Gracias por compartirnos esta historia. Es tan inspiradora y viste, Galito, que no me equivoqué Sí. de nuestro primer invitado. Realmente es ejemplo de superación.
ese ejemplo de trabajo en equipo, porque claro, el equipo confía tanto en ti que te dice, ok, te trabajo gratis, no importa, algún día saldremos, vamos a seguir adelante, y realmente eso es impresionante, eso es impresionante. Yo en ese sentido también tenía mucha curiosidad. Ahora pasemos un poco más allá a conversar el mercado. Ok, mercado. El mercado es algo súper importante. Para que sepan, Forza Láser, como les comenté, es una empresa que ya tiene actualmente 600 clientes a nivel de América Latina. Claro. Han vendido en México, han vendido en Perú, recientemente vendieron en Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso de benchmarking, de entender el mercado? Perfecto. ¿Cómo fue tu primera exportación? Eso me parece increíble. Vamos conectando puntos, ¿listo? Ajá. ¿Se acuerdan la inversión de $200,000 que hice antes de la pandemia? Sí. Era porque queríamos crear Forza Láser. Porque antes nos llamábamos Máquinas EC, Máquinas Ecuador, y teníamos una cantidad increíble de máquinas, pero no era lo que queríamos algo más poderoso. Entonces ese algo más poderoso era Forza Láser. Entonces vino la pandemia, quebramos, acuérdense, menos 496,000, la gente trabajando gratis por un sueño, y ese sueño se llama ahora Forza Láser. Luego de la pandemia nos sentamos agosto, octubre, noviembre y diciembre con mi equipo de trabajo a diseñar Forza Láser. Entonces fueron 4 meses súper intensos de estudiar el mercado, investigar las tendencias, a regresar a ver lo que habíamos hecho en máquinas S los años anteriores para con eso tomar buenas decisiones. Y pues ahí nace este concepto de una empresa latina, ecuatoriana, que pueda crear tecnología para impulsar el crecimiento de nuestros clientes emprendedores. Y esa tecnología son máquinas que cortan materiales. Y bueno, el estudio de mercado decía, México es una buena oportunidad, Perú es una buena oportunidad. Raramente la primera exportación fue a Bolivia. Okay. A Bolivia. Antes de la pandemia, fue a Bolivia. Y después de la pandemia los datos seguían diciendo que Bolivia era un buen mercado. Tanto así que me fui a vivir un mes en Bolivia para validar. Y en efecto, hay un mercado tremendo en Bolivia. Y la primera iniciativa de internacionalización de la empresa fue Bolivia. Y teníamos clientes en Bolivia, tengo gente en Bolivia, tenemos operación corriendo en Bolivia. Y bueno, algo sucedió, que como que el mercado, no lo sé, a lo mejor fue solo un impulso rápido o las personas toman la decisión un poquito lento, que luego llegó un cliente de México que confió en Forza Láser. Y estábamos justamente en el paro del año pasado, en un contexto como, y ahora, así, y ahora, pero ya teníamos la experiencia anterior, como, no nos da miedo nada, no Todo nos da puede miedo, pasar. vamos, no nos da miedo. Y en el paro del año pasado entró el primer cliente de México. Y lo más duro aquí es decirle al mercado que eres una empresa ecuatoriana que fabrica máquinas. ¿Cómo haces para que la gente confíe en ti? Eso te iba a decir porque a la final a veces ni aquí en Ecuador Total. la gente cree en el Ecuador, cree en el ecuatoriano, pero ustedes lograron que al ecuatoriano le crean afuera. Ese fue el reto más grande. Tanto así, en principio no decían quiénes éramos. De hecho, tengo una empresa constituida en Estados Unidos. Ajá. Y esa era la empresa madre. Como Forza Láser es una empresa gringa y sus representantes están aquí en Ecuador. Y ese discurso le gustaba a la gente al principio. Pero luego era ya imposible fingir que eres gringo. Claro. Claro, ya. Ya te sale el repe, el tamal, ¿ok? Entonces, poco a poco fuimos transparentando uno de nuestros valores que dice ser auténticos. Y sin miedo, o sea, el equipo de marketing Fabri no, sin miedo. Somos una empresa ecuatoriana y empezamos a probar. Claro, había gente que decía, no, ni de chiste, mentira es. Pero habían otras personas que decían, wow, qué interesante. Yo quiero apoyar el emprendimiento ecuatoriano, quiero ser tu cliente. No le quiero comprar ni a los gringos ni a los chinos. Quiero comprarte a ti. Y ese fue el primer paso. Pero luego el paso más duro es que el mexicano confíe en ti. Claro. Y ahí todavía estamos como
en la curva de aprendizaje, pero sin embargo actualmente más del 70% de los ingresos de la empresa son de clientes mexicanos. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, realmente sí, Aplausos, otro aplauso, que- porque es eso, o sea, es ganar la confianza de, más allá de la nacionalidad, de que tu trabajo es bueno, ¿no? Entonces, obviamente terminas siendo representante de una bandera, pero lo que te representa a ti es tu trabajo y con eso no solamente se beneficia a tu empresa, vas arrastrando otras empresas que de la mano tuya dicen, no, pues esta empresa también es ecuatoriana, esta empresa sí le creo, esta empresa Total. viene del Ecuador, de donde es Forza Láser, y evidentemente hay una conexión con todos, estás arrastrando mucha gente contigo. Gracias. Es justo lo que me mueve, ver a más personas cumplir sus sueños, ver a un estudiante de ingeniería electrónica que estudia en la ESPE, que crea robots, ¿no? Claro. Que ve a alguien que dice, wow, sí se puede crear en tecnología en Ecuador, que se puede vender en otras partes. Al final del día, creo que el mensaje transversal es, sí se puede. Sí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Qué maravilla, Totalmente, qué maravilla. totalmente. Qué lindo, qué lindo. Y justo este es el objetivo de este podcast, es hacerle ver a la gente, hacerle ver a nuestros invitados presentes, a la gente que ojalá mire esto en un Sí. futuro, que sí se puede, que en Ecuador existe muchísimo talento, que es cuestión de creer en nosotros mismos, de creer en nuestro equipo y poder salir adelante. Ahora, digamos como para cerrar un poco esta fase, conocimos a Fabricio en su educación, sus primeros emprendimientos, sus primeras crisis. Ahora Fabricio está en una fase muy interesante que justo conversábamos hace un tiempo, Fabricio el inversionista, ¿no? ¿Cómo llegas a ser de empresario a inversionista? Y este es un dato súper curioso, porque esta inversión que hizo Fabricio fue en el emprendimiento de su hermana, que Mari, que nos acompaña aquí, que es otra mente brillante que ya pronto la tendremos en nuestro programa. Hicieron un hotel de lujo en Baños, totalmente innovador, en una época muy difícil que fue justo también en memoria de tu papá. Cuéntanos cómo es ese proceso, confiar en tu familia, porque es tan difícil a Sí. veces. Galito también trabaja con sus hermanos y es como, ¿cómo crees en tus hermanos? ¿Cómo te arriesgas por tu familia? Cuéntanos un poquito más de eso. Ok, leí un libro que me cambió la vida, se llama Domina el juego, de Tony Robbins, Claro. y ese libro te habla de qué mismo es el dinero. ¿Qué es el dinero? Pregúntense ustedes. Actualmente el dinero es un número en una base de datos, ya ni siquiera es el concepto más histórico de hace las elecciones, ahora incluso es un número en una base de datos. Y creo que eso influye en muchísimas cosas porque las personas como que hemos heredado naturalmente esa contabilidad de yo tengo ciertos ingresos, tengo ciertos gastos y tengo, si avanzo ahorro y si no, veo qué hago. Cuando en realidad el dinero es algo muchísimo más complejo que eso. Tanto así que construimos un hotel de más de $350,000 de inversión sin $1 en la cuenta. Sin plata en la cuenta. Construimos. Qué maravilla, eso, ¿ah? ¿Cómo hicimos? Te voy a preguntar eso porque normalmente la idea del inversionista es el que pone la plata para el proyecto, pero en este caso va más allá de eso. Va más allá, es mucho más científico que ir y poner la plata. El tema es que justo yo leí este libro en pandemia, entonces resulta que cuando hay una crisis como la que hubo, todos los bancos se quedan con la plata en la cuenta porque la gente no quiere gastar. Ajá. Y los bancos se quedan hiperlíquidos. El fenómeno se llama hiperliquidez. Cuando sucede esto, los bancos lo que hacen es bajan las tasas de interés y te dan créditos sin garante y sin hipotecas. ¿Ya? Entonces yo elegí el libro, interesante, vamos a ver si es cierto. Entonces fui banco por banco, contándoles la idea que teníamos con
con mi hermana y pues otra historia ahí que Mari les contará algún día. Y banco por banco, de 20,000 en 20,000, levantamos alrededor de $200,000. Mi Wow. buró de crédito, soy inversionista porque fue mi buró. Claro. ¿Ya? Pusiste tu nombre ahí. Fue mi buró y también usé el buró de mi madrecita querida. Madrecita, estás escuchando este podcast, te amamos, gracias porque también es nuestra socia y un fuerte aplauso Eso. para mi mamá. Es esa. Y claro, usamos el buró de Fabri, el buró de la mamá de Fabri, con esta lógica de, después de pandemia, donde todo el mundo está asustado, resulta que técnicamente los bancos están desesperados por colocar créditos a bajo interés, sin garante, sin nada. Y la diferencia fue gracias a amigos inversionistas que 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 dólares confiaron en nosotros para poder construir este sueño. Entonces, Qué lindo. sí se puede construir un hotel Ahí está. sin plata en la cuenta. Ahí está. Ahí está, ese va a ser el primer highlight. ¿Cómo construir un hotel sin plata? Eso. Se puede. Sí, pero eso es gracias a la primera Claro. línea que yo les decía, el autoaprendizaje. Si yo nunca hubiese agarrado ese libro, no hubiese sido consciente de esa realidad. Qué importante es eso. Qué increíble. Otro libro que nos pueda recomendar ahí para ir cerrando con consejos prácticos en este punto de la gente que puede leer, qué aplicación normalmente estás usando en tu celular quizás para productividad, para que te recuerden los tiempos, para organizarte mejor. ¿Sabes qué? No funcionó así. Ya. Funciono más con deadlines, como para tal fecha tiene que estar listo y yo tengo que ver cómo me organizo. No me funciona a mí personalmente agendármelo todo paso a paso, es algo muy mío. No me sé que a otras personas les funciona así. A mí me funciona más ponerme un objetivo, una meta y buscar las herramientas para que suceda. Un libro muy interesante que también me cambió la vida se llama Los secretos de la mente millonaria. Tremendos, son 16 secretos, digámoslo así. Y uno que les puedo compartir es que los seres humanos somos como recipientes y que la abundancia de la vida es como la lluvia. Entonces, si tú eres un recipiente pequeño y llueve, vas a poder acaparar poca agua, poca abundancia. Entonces, el secreto de la vida es ser cada vez un recipiente más grande. Y para ser un recipiente cada vez más grande, tienes que cada vez aprender más, aprender más, aprender más. Así vas a poder acaparar cada vez más abundancia de la vida. Qué Maravilla, bonito, qué qué bonito, maravilla. qué lindo. Un fuerte aplauso para Fabri. Bueno, yo tenía una pregunta ya para cerrar. Justo le contaba a Galo que estaba escuchando hoy un podcast, también de emprendimiento, igual uno siempre tiene que aprender y seguir esos ejemplos. Y me llamó mucho la atención la pregunta final y la quiero hacer. Fabri, imagínate un día que te despiertas, ¿no es cierto? Y ya no tienes tu empresa, ya no tienes Deluxe, ya no tienes Forza Láser, solo tienes $1,000 y tu computadora. ¿Qué harías? Otra empresa así de gigante. ¿Cómo lo harías? Hay un programa creo que es en History, pero bueno, está en YouTube y es súper interesante esto. Agarran a 3 o 4 multimillonarios americanos, los llevan a un pequeño pueblo en Estados Unidos, les cambian las credenciales, ¿ya? Les quitan todo, les quitan su teléfono, absolutamente todo, los dejan en la calle y les dan $100. Y su reto es volver a hacerse millonarios en 90 días. Y adivina qué pasa. Lo hacen. Todos se hacen millonarios de nuevo en 90 días. El secreto es el conocimiento. Ese es el secreto. Wow. Qué maravilla. Un aplauso, por favor, Fabricio, de corazón. Te queremos agradecer por muchas razones. Por muchas razones. Primero es justamente, ¿no? La gente confía en ti y tú has confiado en nosotros también. Sí. Y precisamente para nosotros es muy importante. Lo que tú has proyectado, lo has conseguido. Y eso creo que es una enseñanza que nos llevamos nosotros, que se lleva la gente que nos está observando, los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Proyectarse. Cuando tú estabas en una oficina, cuando aún no estaba el proyecto, aún no estaba la plata del desembolso ahí en la maquinaria, pero tú ya habías puesto la oficina como tenía que estar, como veías la oficina funcionando, eso ya te proyectó a ti
a hacer lo que eres y sabemos que lo que estás convirtiéndote ahorita, lo que has trabajado hasta ahora, es un primer paso de todo lo que tú vas a llegar a hacer, porque sin duda esa es tu misión. Ya cuando el trabajo no se convierte en un objetivo para tener un cheque a fin de mes, sino en una misión de vida. Y está totalmente demostrado que tu misión es emprender y ser inspiración para otros. Así que por eso te queremos agradecer y te queremos dar este aplauso, sin duda. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos en este experimento, en este sueño. Sí. Gracias, Galito, por apoyarme en mis ideas locas. No hay nada como los amigos, ¿no? Los amigos son los que creen en ti, es la familia que tú eliges. Y gracias, Fabri, por creer en nosotros, y esperamos que este espacio sirva a muchos emprendedores. Y los que estén interesados nos pueden escribir. Sí. Y sería un honor que vengan a contar sus historias. Entonces, con esto cerramos. Gracias, Ale. qué orgullo. Gracias, Ale. Y recuerden siempre creer en ustedes mismos, tener tremenda fe, que eso es también súper clave. Tener fe, creer en ti. Y muy agradecido y honrado, Ale y Galito, por estar acá. De verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, qué lindo experimento, y un fuerte aplauso para toda la gente linda que vino Gracias. acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Queremos agradecer a Escuela para Humanos, agradecemos a Auramotiv Comunicación, agradezco a mi amor que está siempre acompañándome, y sobre todo agradecerles a ustedes que nos van a seguir en todas las redes sociales. Startcast_SC. Vamos a empezar a subir mucha información de emprendimiento, diferentes resúmenes también de las entrevistas, los podcasts que tenemos, y sobre todo gracias por compartir, porque mientras más compartamos este material, más gente se inspira y más fácil va a ser cambiar este país para bien. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Este aplauso para ustedes. Gracias.